Bueno, ya he terminado otro semestre más, ya vamos 3 de 4, y ya he terminado el tercer semestre en un 97%. Ya hicimos el análisis del primer y el segundo semestre, los dos están subidos, y si aún no los has visto, pues te recomiendo mirarlos para así entiendas cómo va la línea del tiempo de esta carrera. La forma en que realizamos este análisis es igual a las dos anteriores. Primero analizamos la materia, viendo qué es lo que se enseñó, de una forma general, tampoco voy a ser muy detallista. Analizamos cómo fueron los trabajos, también los exámenes, los profesores, qué es lo que yo esperaba y qué es lo que terminé recibiendo. Doy una especie de puntaje a cada materia y después doy una especie de conclusión final para determinar qué tan buen o mal semestre ha sido. Los lunes cursamos programación de Java, al igual que los dos semestres anteriores, pero esta vez es un Java mucho más avanzado, ya que es la cumbre de lo que se puede llegar a hacer con Java, ya que acá nos enseñaron más que todo herramientas para minimizar código y obtener el mismo resultado, y también para poder desarrollar todo un servidor. Entre los temas entraban colecciones avanzadas, herramientas como Lombok y el uso de las DTOs, programación funcional, JPA avanzado, que es como JDBC. Esto sirve para realizar la conexión con una base de datos, pero JDBC es bastante complicado, tenés que escribir un montón de líneas. En cambio JPA te lo hace todo mucho más sencillo. Y también nos enseñaron a usar Spring Boot, tanto lo básico como ya lo suficiente para desarrollar toda una API REST. Esta materia nos daba trabajos prácticos por cada tema. Con cada tema obviamente no eran trabajos teóricos, no te van a hacer trabajos de teoría de qué pasaría con esto. Sí te daban una especie de ejercicio y lo tenías que completar utilizando las herramientas que nos enseñaron. Los exámenes fueron normales, lo que uno esperaría de una escuela de programación. El primer parcial nos lo dieron después de enseñarnos Lombok y DTO. Era un trabajo práctico que nos indicaron que tenía peso de parcial, o sea que era bastante importante. Era desarrollar un programa para un hospital. El profesor nos daba todas las entidades, como diciéndonos, tenés hospital, tenés clientes, tenés doctores, salones, departamentos, y uno lo que tenía que hacer era utilizar todo eso para desarrollar todo un sistema que te permitiera irlos agregando e irlos relacionando. Estábamos aprendiendo eso, pero teníamos que utilizar Lombok, eso era lo importante, Lombok y JPA. El segundo examen fue como llamado el global. El profesor nos dio un ejercicio que se dice que son los que se dan en Mercado Libre para las pruebas técnicas. Nos dio un ejercicio acerca de mutantes al estilo los X-Men. Teníamos que recibir como parámetro un array con varios strings de un solo dígito, el cual seguía cierto patrón, y si cumplía con ciertos requisitos se determinaba que ese era un ADN de mutante. Caso opuesto diríamos que era un ADN de humano, y el trabajo era realizar un sistema automatizado para eso. En este caso ya incluía no solamente el uso del Lombok, sino también combinarlo con Spring Boot e incluso dejar una documentación hecha. Eso era parte del trabajo. Cuando entregamos eso pensamos, listo, eso era todo, con esto probamos. Más encima era fácil porque teníamos la IA, como para burros de reprobar esta materia. Así que bueno, entregamos este trabajo, dijimos hasta acá fue, entregamos esto, nos lo aprueba y listo. Pero de la nada el profesor sacó un último trabajo, un trabajo final. ¿Se acuerdan que antes les dije que había aprobado en un 97% esta materia y que aún me faltaba un 3%? Bueno, ese es el 3%, ese trabajo. Mientras que en el global desarrollamos todo un servidor con Spring Boot, en esta ocasión el profesor fue el que nos dio un servidor hecho con Python y tenemos que ejecutarlo con Docker. El profesor nos daba el servidor, nosotros solamente debíamos ejecutarlo y utilizar la documentación que viene con el servidor para desarrollar el front. Eso era el trabajo, desarrollar un frontend. Este proyecto era del estilo e-commerce, o sea, o Mercado Libre. Teníamos que utilizar gestión de creación de categorías, de productos, de clientes, órdenes, pedidos. En nuestro caso solo desarrollábamos el frontend y teníamos que grabar un video explicando las funcionalidades. Le enviamos ese link de YouTube al profesor y después de eso le enviaríamos el link del front que está en GitHub. Pero las instrucciones de acá fueron muy claras. No debíamos tocar el back, únicamente el front. El back no se tocaba, era algo que ya estaba completo y que solo debíamos ejecutarlo con Docker para acceder a los datos. Pero bien, vamos con los puntos negativos porque esto los tengo guardados desde hace bastante. No saben cuántas ganas tiene que decir esto, un momento muy especial. El mayor problema de esta materia, sin duda, fue el profesor. ¡Qué pesado el tipo este! No pesado. Pesado, así como se oye. El tipo era una montaña rusa de emociones. Un día estaba de lo más bien, al siguiente te quería matar. Era bastante quejumbroso y pobre del valiente que se atreviese a preguntarle de algo que no entendió. Ya vieron que los profesores de universidad se dicen que no están tanto para enseñar sino para responder dudas. Te van a enseñar un poco, pero su principal función es responder dudas. Pero este profesor no solo no te respondía, sino que a veces hasta se burlaba y te insultaba incluso. Era grosero,
presumido, alardeaba bastante y muy desorganizado, lo cual es una gran ironía porque este profesor, aparte de ser el profesor de programación, es el coordinador de la carrera, el que maneja todo, el que ordena a los profesores de esta carrera, el que decide las materias, lo que se va a dar. Estaba más enquilombado que yo leyendo documentación. A lo largo del semestre nos daba muchos trabajos prácticos, pero nunca dónde entregarlos. Por lo general, en cada materia tenemos el aula virtual, donde hay un espacio para subir un trabajo práctico. El profesor marca el tema que estamos viendo y pone trabajo a entregar, una fecha de entrega, y ahí se lo subimos. A veces recibimos respuestas, a veces no, pero tenemos dónde subirlos. Bueno, acá ni eso. Lo teníamos que enviar, a veces creo que por WhatsApp. No, él nos enviaba los trabajos prácticos por WhatsApp, porque el aula virtual la tenía desorganizada. Por el grupo de WhatsApp, él nos enviaba los trabajos prácticos, algunos documentos, y listo, no teníamos dónde entregarlos. Nos decía, entréguenlos, pero no sabemos dónde. Esos exámenes que les dije, el parcial 1 del hospital, el parcial 2 de mutantes, que era como el global, los entregamos, pero nunca tuvimos ningún tipo de feedback de si los hicimos bien o mal. A lo mejor los reprobé y ni cuenta me di. O sea, a ver, te das cuenta de que los aprobaste porque lo haces bien, porque si funciona es porque... Si funciona es porque funciona, pero claro, obviamente, correcciones, algo de que podría haberse mejorado, nada. No tengo idea de qué podría haber mejorado. Según yo, lo que hice está bien, pero imagino que habrá algo para corregir. Y ni eso, nada. Y se acuerdan, como les dije antes, del proyecto final, ese 97% que faltó un 3%, ¿no? Ese proyecto estaba mal en 2 puntos. Primero, tenía un montón de errores, pero errores boludos, de verdad, errores boludos que cualquiera que se tomara 5 minutos para probar el servidor se habría dado cuenta. No estoy diciendo que era un proyecto que tenías que hacer como 5 pasos para encontrar un error. Bastaba con, como administrador, crear una categoría, creabas un producto asociado a esa categoría y saltaba el error. O sea, ni siquiera que había que buscar mucho. Era eso. Este profesor, claro, lo hizo todo con la IA. O con la IA de Cloud. Creo que le habrá pedido a Cloud que le haga un servidor en Python que cumpla, que te parece que hace categorías, productos, una especie de e-commerce. Y la IA se lo dio y en cuanto lo terminó, lo envió así como tal. Nos lo compartió y dijo... completen el frontend, ni lo probó. Me queda claro que ni lo probó, porque alguien que lo hubiese probado se habría dado cuenta. Y yo sé que acá muchos empiezan a decir la excusa de que a lo mejor eso era para que ustedes se dieran cuenta y lo corrigieran, era parte del trabajo. No te la compro. Este profesor se equivocó, estoy seguro, porque nos dijo no una, no dos, no tres, sino como 4 veces que él nos daría todo el servidor y nosotros solo teníamos que hacer el front, no teníamos que desarrollar en el back, y sin embargo nos vimos obligados a hacerlo, que claro, si no, no podríamos avanzar. Así que por favor, que nadie, y que mucho menos el profesor, me vengan a decir que esto fue a propósito, de que lo hice intencional para que no viéramos. No. Se equivocó. Lo hizo mal. No supo armar un proyecto y lo hizo con la IA como todo vago. Mirá qué buen ejemplo estamos teniendo. Así son los programadores del futuro. Volviendo a ese 3% restante del que hablé antes. ¿Por qué el 3% restante? Yo terminé ese trabajo en una sola semana y ya lo tengo listo. Bueno, el video sí me tomó bastante tiempo hacerlo. Yo quise hacer algo bastante complicado y terminé el video, lo edité, lo armé todo, lo subí a YouTube, se lo envié al profesor junto con el front y el back corregido, porque así tuve que hacerlo. Y después de eso pasaron 2, 3... 4 semanas y nunca recibí respuesta. Hoy es viernes 2 de enero que estoy grabando esto. El 29 de diciembre, el lunes, recién ahí nos envió un mensaje diciéndonos que podíamos enviar por WhatsApp un archivo de texto que incluyera los 3 links, el del video y los 2 de GitHub. ¿El aula virtual para qué entonces? Y después, antes de eso, estábamos hablando con todos los chicos del grupo de WhatsApp, decíamos, che, ¿qué hacemos entonces? Y decían, no podemos hacer más que entregarlos 10 días antes de las mesas de exámenes. ¿Y cuándo es la próxima? En febrero, o creo que era en marzo, no me acuerdo bien. O sea que hasta febrero o marzo no tengo nada para hacer, pero aún no he aprobado. Aún no he podido aprobar, ni siquiera he podido entregarlo, no me lo han corregido todavía. Lo entregué poco tiempo después de que el profesor lo avisara y aún así no puedo. A ver si me responde ahora. Lo entregué el lunes, que justo nos dijo que podíamos enviarlo por WhatsApp. Ojalá y nos dé una respuesta, nos diga, este chico probó, algo así. Mi conclusión de esta materia fue un poco confusa, porque la primera mitad del semestre estuvo bien, enseñaban bien las cosas, se entendía, sentía que avanzaba, y yo decía, esto está espectacular. Herramientas como Lombok o JPA ahorraban una enorme cantidad de código y podía terminar un proyecto mucho antes sin siquiera utilizar la IA. Pero desde el momento en que dio el primer parcial, que era el del hospital, en adelante, se hundió todo. Lo lamento, pero no puedo darle más de 6 puntos. 6 de 10. Esa es la nota que le doy a esta materia. Los martes teníamos metodologías de sistemas. Yo pensé que iba a ser como sistemas operativos, pero resultó que eran metodologías de organización de proyectos. Metodologías ágiles como Scrum, Canva, todas estas herramientas para poder crear un proyecto, las historias de usuario, definir la dificultad de un proyecto, los integrantes, darles tareas. No le voy a dar un resumen muy detallado porque se hace larguísimo el video. Los trabajos, bueno, por cada módulo o tema
unidad, como quieran decirle. Teníamos que leer la documentación, nos enviaba un video de una chabona que hacía de este tema y después nos daba un trabajo práctico, algo sencillo. Todos eran grupales, así que no nos costaba nada hacerlo. Pero los trabajos sí fueron diferentes a las demás materias. Al principio del semestre, el profesor nos hizo anotar los grupos. Eran como cada quien iba a formar grupos, yo ya tenía el mío que somos 4 y ahí nos anotamos y ahí teníamos que realizar todos los trabajos, también el examen. Cada grupo, un miembro de cada grupo agarraría un papelito, el cual sería uno de los temas, algunos que se vieron y otros que no se vieron, pero que tenían que investigarse igualmente. Y teníamos que de ese tema realizar, investigar, documentar de qué trataba y hacer una presentación. En mi caso nos tocó Scrum Poker, que es un sistema para poder definir la dificultad promedio de cada tarea que pudiéramos realizar durante un proyecto. Entre otros temas habían Agile Inception, Impact Mapping, historias de usuario, habían bastantes. Pero el proyecto integrador, puta madre, la aventura que fue eso de inicio a fin. Era un proyecto muy grande. El profesor antes de iniciar nos dijo que en lugar de realizarlo cada grupo, que eran como 5, 6 miembros máximo por cada grupo, el profesor dijo que teníamos que formar grupos de hasta 12, o sea que teníamos que fusionar con otro grupo. Puede unirse a otro grupo. En mi caso nos unimos a otro que eran de 5, así que éramos 9 en total. Teníamos que elegir una institución pública del país y luego elegir una funcionalidad que ese servicio y luego elegir una funcionalidad que esa institución provea. Y teníamos que pensar en formas de cómo mejorarlo. En nuestro caso elegimos como institución ARCA o AFIP y como funcionalidad, como servicio, elegimos la obtención y la recuperación de la clave fiscal. Después teníamos que ver cómo organizar todo un proyecto, simular la organización de un proyecto para que pudiéramos completar esas mejoras. Todo esto iba a ser simulado, obviamente no íbamos a trabajar de verdad en la mejora de la clave fiscal, sino que era simular un proyecto en el que se realizaría estas mejoras. Todo utilizando metodologías ágiles, algunas herramientas que hayamos utilizado en todo el semestre, quizás definir puntos mediante Jira, utilizar esa plataforma para organizar las historias de usuario, las tareas, asignarlas, darles prioridad. Y por último, debíamos realizar una exposición. Teníamos que, aparte de enviarle un documento al profesor, teníamos que exponer frente a él. Hicimos una linda presentación en Canva y teníamos que presentar al profesor. Este nos daría la nota y si aprobábamos eso, listo, hasta ahí llegaba. Con respecto a esta materia, el problema de esta materia no fue el profesor, ni tampoco los temas dados. El profesor enseñaba bien, respondía bien, teníamos una duda, nos respondía, no tenía ningún problema con eso, los trabajos estaban bien explicados. La verdad es que estaba todo correcto. El problema con esta materia no radicaba en la materia que vimos como tal, sino en el cuándo se dio. Yo en el primer semestre, me acuerdo bastante bien, teníamos la materia de programación laboratorio y yo recuerdo que en el primer análisis les mencioné que en esa materia nos daban metodologías de sistemas, nos explicaban el tema de Scrum, Canva, todo esto, de herramientas como Jira, Trello, nos la daban pero como una introducción, algo muy básico. Y ahora nos están dando la materia pero en un punto ya bastante avanzado. En el tercer semestre, son 3 semestres de 4. No sé muy bien de esto, pero si fuera el coordinador de la carrera yo habría dado esta materia en el primer semestre, ya dado que es lo básico. Ahora tendríamos que lo primero era analizar un proyecto, lo primero era ver cómo encarar un proyecto antes de desarrollarlo. Yo creo que esto debió darse mucho antes. Por eso esto le quita bastantes puntos, porque la materia está bien, los temas están bien, el profesor enseñó bien, pero no era el momento. Esto era mucho antes de haberse dado. Esto debió haberse dado hace una banda de tiempo y se dio recién ahora. Pero le doy bastantes puntos, así que le doy un 7, 7.50. Estaré quitando mucho, pero de verdad no. Cuando les explique la tercera materia van a entender. Los miércoles tuvimos inglés y como el semestre pasado rendí un examen para quitármela de encima antes de tiempo, la probé y ya está, fin, no tuve que ver nada más con inglés. Los jueves, esta parte es interesante. Esta materia, programación laboratorio, fue una de las que más me dieron ganas de matar a los profesores. Me provocaron muchos momentos de ira, de estrés y ganas de matar al profesor. Al igual que en el primer y segundo semestre, en el tercero también tenemos programación que se divide en dos. Una parte más como Java, diría incluso, y la otra más de laboratorio, donde enseñan herramientas, con la diferencia de que en esta ocasión no nos enseñaron absolutamente nada. ¿Cómo es eso de que una materia no te enseñan nada? ¿Qué hacíamos entonces? Desde el primer día que estuvimos en esta materia, el profesor nos dejó bien en claro una cosa. Él no nos iba a enseñar absolutamente nada. El plan era que en esta materia, mediante los grupos que se han formado, teníamos que desarrollar todo un e-commerce, todo un proyecto, literal, completo, de inicio a fin, con su servidor, base de datos y frontend. Nosotros elegíamos de qué queríamos que fuese el e-commerce, podía ser de lo que quisiéramos, pero teníamos que completarlo para el final del semestre. ¿Y qué función cumple el profesor en un proyecto que fácilmente podemos hacerlo nosotros mismos? Nosotros desarrollamos el proyecto de inicio a fin y él nos va supervisando. Entonces él sería como una especie de senior guiando a los juniors para que puedan completar un proyecto, dándoles indicaciones de herramientas, dándoles consejos de qué pueden utilizar para optimizar el código. No, su participación es más como la de un product owner, pero incluso peor, porque en este caso él solamente nos decía los requisitos para probar y si funcionaba él no iba diciendo, bueno sí, la plataforma tiene que contener esto y ya.
A pesar de que el semestre dura como 3 meses, lo cual debería ser un trimestre en realidad, este proyecto duró con 5 sprints de 2 semanas cada uno, o sea unos 2 meses y medio. De hecho me hizo recordar al proyecto final que rendimos en el bootcamp de Henry, con la pequeña diferencia de que para el proyecto final de Henry, los integrantes, que éramos 8 que ni nos conocíamos, 8 perfectos desconocidos realizando un proyecto, teníamos solo un mes para desarrollarlo sin la IA, porque en aquel momento no estaba tan usada, era el 2023, inicio de 2023, en su momento no se usaba tanto, y básicamente era así. Así que podíamos, 8 desarrolladores, realizar un e-commerce completo sin la IA en solo un mes. Bueno, en Henry podías no hacer un e-commerce, sino hacer otro tipo de proyectos. Acá sí nos pedían un e-commerce. Volviendo al proyecto de la UTN, el profesor nos dijo que los requisitos eran que tenga un carrito o algo similar, que puede usar conversión de criptomonedas, que pueda ser responsivo para usarse en teléfonos, que tuviera un chatbot, que tuviese una pasarela de pagos, de preferencia con Mercado Pago, y otros requisitos que ni me acuerdo. Una vez terminado el proyecto teníamos que realizar una presentación técnica y otra comercial. Es decir, la comercial sería como la que le venderías a una empresa si le quisieras justamente decir, mira, con este proyecto vas a explotar, la vas a romper básicamente. Y la técnica era ya hablando de las herramientas que se utilizaron, las estadísticas de consumo de datos. Sobra decir que la mayoría de veces tuvimos que inventar datos. Por ejemplo, en la comercial teníamos que hablar sobre qué tan satisfechos estaban nuestros clientes con tal servicio y nos la reinventábamos, obviamente, no podíamos probarla de verdad. Y una vez terminado cada proyecto, el profesor daba a cada grupo alguna recomendación de lo que podrían haber mejorado. No es por presumir, pero en mi grupo no nos dijo nada. A nosotros solamente nos dijo, bueno, están aprobados, súbanlo a GitHub y listo. Así que, joya. Ahora que ya hablamos de la parte bonita de este proyecto, vamos a hablar de los puntos negativos. No me gustó en lo absoluto el cómo se fue manejando esta materia. De principio a fin la repruebo, le doy puntaje ultra negativo por cómo la fue llevando el profesor. En primer lugar, porque no enseñó absolutamente nada. Su trabajo no era enseñarnos, era solo supervisar. Donde Henry también habíamos desarrollado un proyecto, también teníamos un supervisor, pero con una pequeña diferencia, y es que todos los que estábamos en ese grupo ya habíamos cursado todo el bootcamp, toda la parte teórica, y ya habíamos aprobado el examen individual. Era un proyecto que ya les hablé creo antes, vayan a ver ese video si quieren verlo. Pero mi punto es que llegábamos al proyecto final, ya cada quien sabía cómo desarrollar. Yo no tenía que indicarle a nadie cómo se realizaba tal acción, yo no tenía que indicarles cómo utilizar React, ellos todos ya sabían. O sea, yo podía confiar en que cualquiera de los compañeros que tenía en aquel grupo, la tarea que le diese, podían hacerla, todos, cualquiera de ellos. Pero acá era diferente. Si vieron los 2 videos anteriores de análisis del primer y segundo semestre, pues habrán notado que yo en ningún momento nos enseñaron algo acerca de desarrollo frontend, y que el desarrollo del servidor nos lo enseñaron recién en este semestre y casi al final, en programación de los lunes. Ahí recién nos enseñaron algo que es lo básico para poder desarrollar un servidor, recién ahí. Y la organización de un proyecto de inicio a fin con las tareas también se dio en este semestre en metodología de sistemas. Ahora entienden por qué les dije en su momento que esa materia debió darse antes, porque nos habría venido de perlas para poder completar este proyecto. Una de dos, o este proyecto debió realizarse en el 4º semestre, o las materias de metodologías y todas las importantes para realizar un proyecto debieron darse antes. El profesor lo más que hizo fue subir al aula virtual documentación ultra básica de desarrollo con React, HTML, CSS, JavaScript, un poquito de GitHub, un poquito de API REST, un poquito de no me acuerdo qué. Pero por ejemplo, este profesor nunca nos dio herramientas, o mejor dicho, consejos sobre cómo desarrollar un proyecto, cómo organizar las carpetas. Una vez aprobado este proyecto, más adelante el profesor de los lunes nos pidió que le mostráramos el código. Mi grupo y yo no lo hicimos, no se lo mostramos. Sí teníamos el código, pero no se lo mostramos, no queríamos. Pero los grupos que sí se lo mostraron, y que lo mostró justo en una reunión, todos los criticó, y yo veía ese código y me sangraban los ojos al ver lo desorganizado que estaban todos los proyectos que se habían entregado. Yo estaba impactado por el desorden, la desprolijidad, los horrores, no errores, horrores que habían en esos proyectos. Por ejemplo, algo muy básico, nunca, jamás se debe subir el front y el back en el mismo repositorio, pues acá muchos sí lo hicieron. Para mí eso es un error ultra estúpido, pero la peor parte es que ni siquiera es culpa de ellos, ni siquiera es culpa de mis compañeros. ¿Por qué? Porque nadie les explicó. Mi grupo no cometió esos errores, yo ya se los fui indicando, y no porque sea un recapo, ni porque me las sepa todas, ni eso. A mí esas cosas me las enseñaron en el bootcamp de Henry desde el principio, eran organización básica. Yo nunca cometí esos errores porque me los explicaron antes de que pudiera cometerlos. En cambio, estos chicos nadie les explicó. Mi grupo comenzó cometiendo estos errores y yo los fui corrigiendo al principio antes de que fuese demasiado tarde. Pero claro, ¿cómo le hacían el resto? La mayoría no tenían a alguien que tuviese tiempo de experiencia
experiencia desarrollando. Yo estaba ahí, pero ¿cómo serían los otros grupos? Por eso ni los puedo culpar. Se equivocaron bastante, pero ni los puedo culpar porque nadie les dio las instrucciones. Es como pedirte a vos que armes un sillón, pero no te doy las instrucciones. No sabes cómo hacer, no te digo nada, no te doy el papel, pero tenés que armarlo. Así fuera. Igual yo les puedo garantizar algo ahora. Todos mis compañeros ahora mismo tienen un proyecto en su portafolio, un proyecto que pueden mostrar a alguna que otra empresa, y aún así les garantizo que la mayoría ni siquiera saben programar. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron con la IA. Si vos les preguntás a cualquiera de ellos qué hace un use effect, no van a saber responder. Va a estar varias veces escrito en el código, pero no van a saber responder. Algunos de mi grupo les preguntaba yo, a ver, acá usaste mucho el use effect, pero decime, ¿podés explicarme qué es lo que hace? Me dijeron que no podían explicar, no sabían qué hacía, que la IA lo puso por alguna razón. Y que no hace falta que diga mi opinión acerca de eso, ¿verdad? En esta materia, disculpen, pero no puedo darle muchos puntos. Estuvo todo mal de inicio a fin. El profesor una excepción, lo que enseñaba. No se me ocurre nada para darle una buena puntuación a esta materia. El profesor no nos enseñó nada, su labor no nos fue de mucha ayuda porque podríamos haberlo hecho incluso sin él. Era para responder dudas teóricas de, a ver, profe, si entendí bien, esto tenía que hacerse de esta forma. Hay muchos estudiantes que habrán aprobado esta materia y que estoy seguro que no saben programar. Hubo una enorme descoordinación con las otras materias que habrían sido de mucha ayuda si se hubiesen dado bien ordenadas. No, un desastre. Como puntaje le doy 3. Un 3 de 10, la peor materia que he cursado hasta el momento, de verdad. Traté de buscarle puntos buenos, no puedo. Por último, llegamos al viernes, tan hermoso viernes, donde nos enseñaron base de datos 2. ¿Qué aprendimos acá? No me acuerdo. Base de datos 2 fue una de las materias más flojas que nos han dado hasta el momento. Los temas que nos dieron no fueron de gran relevancia y pareció una materia de relleno hecha únicamente para cumplir con el quinto día de la semana. Nos dieron base de datos no SQL como MongoDB y era la teoría básica de cómo instalarlo, crear base de datos, crear una tabla, crear entidades, crear colecciones, cómo usar la interfaz de MongoDB Compass, crear todo mediante código de JavaScript, anidar datos, etc. En cuanto a los exámenes, no hubieron. De hecho, nos lo dijeron al principio del semestre. Para aprobar esta materia no hay que rendir un examen, ni uno solo hay que completar los 5 trabajos prácticos relacionados a los 5 módulos, las 5 unidades que nos dan en esta materia, y aprobar el proyecto integrador de los jueves. Ah, porque se me olvidó ese detalle. El profesor que tenemos en el trabajo integrador de laboratorio y el de base de datos es el mismo profesor. Entonces, claro, si aprobaste el trabajo integrador de programación, tenía que incluir base de datos, por lo tanto también aprobaste el de base de datos 2, sin importar que en el proyecto e-commerce no hayas usado nada de lo que enseñaron en el base de datos. Nosotros no usamos base de datos no SQL, usamos MySQL o creo que era Postgres, no me acuerdo. Puntos negativos, más allá de que, a ver, cumplió, dio las tareas, estaba organizado por lo menos, había trabajos prácticos. Quizás lo único que no tuvo mucha relevancia, de hecho no fue muy importante. El propio profesor nos dijo que ni él usaba mucho base de datos no SQL, así que realmente no estábamos muy motivados con esa materia. Y completamos, quizás no tiene mucho puntaje porque por eso no tuvo mucha relevancia. Así que diría que, no sé, le doy 5 puntos. Realmente, ni bien ni mal. No es muy útil lo que nos enseñaron. La dieron más que todo por compromiso. El profesor nos dijo que dio esa materia más que todo por compromiso porque no era lo que él quería darnos en base de datos. Así que, en fin, ya les acabo de dar mi opinión de cada materia y de cada profesor. Ahora toca darles mi opinión y conclusión general del semestre. Puedo decir con toda certeza que hasta el momento es el semestre más desorganizado, flojo y decepcionante de toda la carrera. Es un bajón muy fuerte por cómo íbamos en los semestres pasados. Recuerdo que cuando hice los análisis, la mayoría de cosas eran cosas buenas, aceptables, estaban bien, no eran perfectas. Y los puntos negativos eran solo detalles, cosas de algún profesor en particular, de alguna materia, de algún examen. No era tan importante lo negativo. Y no les miento si les digo que hubo un punto a mitad de todo el semestre en que me planteé la idea de dejar la carrera. Era tan decepcionante que me lo estaba planteando. No por la dificultad de las materias, sino porque lo veía todo muy mal hecho. Se veía muy poco profesional. Y si he decidido continuarla, es únicamente por el título. Me queda medio semestre. Creo que puedo aguantar unos 6 meses más. Y ya, me salgo con el título. Ya llegué bastante lejos como para renunciar ahora, a no ser que llegue Google y me contrate y me diga, mira, necesitamos un programador y digan, te vamos a pagar una cantidad exorbitante de dinero. Yo creo que es la única forma en la que puedo aceptar dejar la carrera. Pero en fin, no creo que pase. Yo creo que sí la voy a terminar. Quiero el título, por más que después no me sirva. Si llego a ser freelancer, no sé de qué me sirve un título universitario, pero por tenerlo, ya está. Así que bueno, este fue el análisis del tercer semestre. No muy bonito que digamos, comparación de los anteriores. Y ojalá el próximo sea bueno. Ya veremos qué es lo que pasa. Si te gustó el video, déjale like, suscríbete, hacer un comentario si tenés alguna duda acerca de los profesores, de algo que yo haya visto. Y bueno, nos vemos en el próximo video.